El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de él del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El título de esta reflexión es Al abrigo del Altísimo. El primer versículo de este salmo comienza haciendo conciencia acerca de cuál es la clase de Dios que invocamos. El que habita al abrigo del Altísimo. Hay creyentes que no pueden vivir una vida confiada porque no tienen clara conciencia y visión acerca de la realidad del Dios que tienen. Cuando la Biblia dice que Dios es el Altísimo, lo está poniendo por todo, sobre todas las cosas. Significa que está más alto que los ángeles, que los demonios, que los arcángeles, que los gobernantes. No hay un informe más elocuente que el de este versículo acerca de la posición que Dios ocupa. Es el más alto de todos. Podríamos decir que es el jefe y que a él están sometidos todos los poderes. Nadie te puede tocar si no tiene el permiso de Dios. Si le tienes miedo a los hombres, haces mal porque por sobre todo los hombres está tu Padre, está el Altísimo, tu cobertura, está tu protección. Él es tu confianza. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y el ejemplo es Job. Dios permitió que Job probara. Dios permitió a Satanás que probara a Job, mejor dicho. ¿Quién más le pone límites al enemigo? A Satanás. Nosotros. Nosotros lo detenemos con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestra esperanza. Esa esperanza que es la palabra de Dios. Él nos ha dejado su palabra y si creemos en ella, sus promesas se hacen realidad en nuestras vidas. Es lo que hemos leído en este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo también hace una enumeración de los bienes o de los favores que le sobrevienen a aquellos que moran bajo el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra omnipotente se traduce del original el Shaddai, que quiere decir el que todo lo puede. Él puede realmente hacer todas las cosas. Dice la palabra de Dios, he aquí yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Muchas veces perdemos conciencia de que Dios todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí donde se traduce Dios, el original utiliza la palabra Elohim, que significa Dios sublime. Esta palabra debe sacudir nuestra conciencia acerca de la verdad, acerca de la realidad que nuestro Dios es un Dios amoroso, es un Padre amante y misericordioso, pero sobre todas las cosas es sublime, es altísimo, es todopoderoso. De acuerdo al tamaño de Dios que tienes, es el tamaño de fe y esperanza que tienes. Si tu Dios es este, no tienes motivos para vivir afligido y angustiado, porque el solo hecho de saber que nadie lo pasará por arriba, te tiene que dar confianza, te tiene que dar esperanza. Tienes que decidir qué clase de Dios tienes y cuál es la clase de fe que sustentas. Y la verdadera fe que tienes indica el tamaño del Dios que tienes. El Dios Altísimo es un Dios que opera en el mundo visible e invisible. Ha establecido leyes morales, espirituales, naturales. Y opera a través de todas esas leyes. Y aún está por encima de ellas. Otro de los puntos del Salmo es que Dios nos libra del lazo del cazador. Él te librará del lazo del cazador, eso es lo que dice el Salmo 91. Esto significa que Él te va a librar de las cosas que ni te imaginas que el diablo está tramando contra ti.
No sé qué estará tramando el diablo contra mí. Cosas que a veces no veo, cosas que a veces no entiendo, pero de todas esas cosas me libra Dios. Tú no sabes por dónde saldrá el diablo, pero el Dios Altísimo te va a guardar. El Dios Altísimo cuidará de ti. Hay territorios que dominamos y no tenemos miedo, en tanto que hay otros territorios que no dominamos y en ese campo sí tenemos miedo. Por ejemplo, hay gente que domina la matemática, la filosofía, se sienten seguros en esa área, pero si les haces una pregunta de historia, se sienten perdidos. Hay cosas en la vida en las que nos sentimos capacitados y en otras no nos sentimos tan capacitados. Nos sentimos confiados y seguros en las cosas que manejamos y estamos inseguros y estamos temerosos en las que no manejamos. Por ejemplo, el hecho de que sepas manejar bien un coche, conducirlo, no significa que sepas manejar un barco o un avión. ¿Sabes que el capitán de un barco comienza a preparar el barco y el embarque 2 millas antes? Es decir, que antes de llegar a puerto ya se está preparando. Eso no ocurre cuando estás en un vehículo, ¿verdad? Y este versículo dice que Dios te va a librar de las artimañas que el diablo está tramando contra ti en el territorio en el que tú te sientes firme. ¿Qué es el lazo del cazador? Yo entiendo que es una trampa. Es una trampa que el cazador, que el enemigo pone. Por ejemplo, una liebre tiene un camino habitual en que va y viene y está segura caminando por ese sendero, porque es el camino que hace todos los días, y lo hace con confianza. ¿Dónde crees que el cazador pondrá la trampa? En el camino que la liebre pisa con confianza. Por eso el apóstol Pablo dice que el que piensa estar firme, cuídese de no caer, mire que no caiga. Porque Satanás tiene la habilidad de hacernos caer en cosas en las que nos sentimos fuertes. Y si no, recuerda las cosas que creías que nunca las ibas a hacer y las hiciste. Hay creyentes que aún no saben qué hacer con determinados pecados. Me incluyo también. No sabemos qué hacer con determinados pecados que hemos cometido y a veces pensamos que jamás los íbamos a cometer. Y el enemigo es hábil, es un hábil cazador. Y nosotros tenemos la tendencia que cuando nos sentimos seguros en determinados territorios, perdemos la habilidad de estar velando, de estar atentos y observando. Bueno, tengo esta área cubierta, no me preocupo, puedo dormir. Cuidado. Hay carpinteros, por ejemplo, que tienen los dedos magullados, incluso le faltan dedos. Ellos trabajan con mucho cuidado, pero tanto que trabajan con las máquinas, se confían en ellas y un día se raspan, se hacen heridas, se hacen cortes, por exceso de confianza, por descuidos. Dios vela en aquellas áreas en las que creemos que estamos seguros, pero sin embargo, nosotros pensamos que las dominamos, pero somos débiles. Ni te imaginas cuántas veces Dios nos ha librado de los ataques del enemigo. Eso significa que Él nos va a librar del lazo del cazador. Bajo sus alas estamos seguros. Él te librará de la peste destructora. Un ejemplo es el coronavirus, por ejemplo. Este virus que está afectando a la ciudad de Wuhan y a muchos países del mundo. Pues el Señor nos libra de la peste, nos libra de enfermedades, de virus, de contagios. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros en la tormenta? Por ejemplo, no hay tormenta que Dios no mande y solamente en una tormenta se puede conocer la calidad de un creyente. Ahí es donde se forjan realmente los verdaderos cristianos, en medio de la prueba, en medio de la tormenta. En medio de esas situaciones tú te das cuenta de qué está hecho un cristiano. Si tú tienes conciencia de que tienes un Dios todopoderoso, altísimo y sublime, no tienes por qué temer a la tormenta. ¿Cómo te sientes en la tormenta que atravesas? ¿Te sientes
impotente, débil? ¿Te sientas a llorar o confías en Dios? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios es tu habitación. Tú habitas dentro de Dios y estás escondido en Él. No sé qué dificultad estás atravesando, pero Él es el Altísimo, Él es el Omnipotente, Él es sublime. Esa prueba la puedes atravesar con Él. Esta palabra nos invita a reflexionar. Y yo quiero que por unos minutos reflexionemos. ¿Qué dificultad estamos atravesando? ¿Qué momento difícil atravesamos que nos está quitando el sueño? Y estamos atormentados. ¿Qué está pasando en nuestra vida que estamos atemorizados? ¿Qué está ocurriendo en nuestro corazón que nos sentimos angustiados? ¿Sabes? Satanás es astuto. Logra perturbar a algunas personas solamente con disparates que lanza al azar con el objeto de que alguien los agarre. Si Satanás logra detenerte y paralizarte con algún disparate que lance contra ti, ni siquiera necesita gastar una bala. Lo hemos leído, por ejemplo, en el libro de Nehemías, que sus enemigos, cuando comenzaron a edificar el muro, dijeron: si una zorra se sube a ese muro, el muro se caerá. Eso es una exageración. ¿Cómo se va a caer un muro de piedra de tanto espesor con una pequeña zorra que se suba en él? Satanás usa gente cercana a nosotros para intimidarnos y ni siquiera necesita una tormenta. Con una palabra así de desánimo, basta. ¿A cuántos les ha dicho: no te vas a casar? No sabes trabajar, no sirves para nada. ¿Cómo te va a amar Dios si eres un pecador? Esos son ataques de Satanás. ¿Sabes por qué Satanás usa esas versiones disparatadas? Hay gente que se las cree, pero Dios hoy quiere librarte de eso. El Dios omnipotente, el Dios sublime y altísimo quiere librarte de tus temores, de tus preocupaciones, de tus angustias. Quiere bendecirte. ¿Qué tormentas están destruyendo tu ánimo, tu fe en Dios? Hoy es el día que le entregues toda tu vida a Cristo. Si estás dispuesto a recibir su bendición, haz esa oración hoy. Te pido que entres en mi corazón y que limpies todos mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti, que no he confiado en tus fuerzas sino en las mías. Perdóname, Señor. Tú, Señor, me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú me librarás de las heridas que me han infringido mis parientes, por ejemplo. No me he sentido amado, querido, respetado. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Tú me libras del lazo, del cazador del enemigo, que maquina, que critica mi testimonio, mi vida. Creo desde este momento que soy tu hijo y moraré bajo tu sombra. Morando bajo la sombra del Altísimo. Hoy es el día de volver al Padre, de volver debajo de sus alas, debajo de esas alas que estamos cubiertos, estamos protegidos. Hoy es el día. No lo dejes para mañana. A lo mejor mañana es tarde. Hoy es día de salvación. Vuelve al Padre hoy. Vuelve al Omnipotente, vuelve al Altísimo, al Sublime, al que nos cuida, al que nos protege, al que nos da la victoria. Vuelve hoy. Radio Solidaria, una radio comprometida.